Radio San Giovanni presenta el programa Voces Médicas, cuidando tu salud de alma y cuerpo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Médicas. Esta vez ya me acompaña de forma presencial la doctora Tania Carrasco, ella es cardióloga clínica. El día de hoy vamos a tocar un tema que, ya lo hemos conversado de forma interna, lo hemos conversado ya con muchos médicos de forma presencial, en hospitales, en consultas. Pero el día de hoy quiero topar este tema, Tania, la hipertensión arterial, de un enfoque diferente. No quiero tocar la hipertensión como ya hemos en muchos programas, en programas en YouTube, por ejemplo, o programas incluso noticieros que se toca la hipertensión arterial netamente como que cuál es la causa, cuáles son los signos y síntomas, cómo le diagnosticamos y quedamos ahí. El enfoque que le vamos a dar el día de hoy es un enfoque más desde el punto de vista de nosotros. ¿Cómo vemos nosotros la hipertensión arterial, pero en la práctica clínica diaria? ¿Cómo lo vemos en la consulta? ¿Cómo lo vemos en el pase y visita hospitalario? Cuando el paciente ingresa al hospital o cuando recién lo captamos en la consulta externa. Y el paciente, ¿cómo nos manifiesta su enfermedad? Cuando le preguntamos si es que conoce sobre su diagnóstico, conoce el tratamiento que está tomando, si es que la familia está al tanto de su diagnóstico y las posibles complicaciones. Entonces, Tania, ¿qué te parece? Pues, al menos en tu experiencia, ¿cómo tú ves que si el paciente conoce o no conoce su enfermedad? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Tania Carrasco, muchos ya me conocen porque sé que son mis pacientes. Lo digo porque en otros programas también mis pacientes ya me han visto y me dicen, la vi. Uno nunca sabe qué tanto es conocido. Pero bueno, este es un gran problema realmente. Es un gran problema de salud pública. Afortunadamente, como siempre digo, la salud pública es algo que nos ha llevado a disminuir el índice de mortalidad en nuestra población porque la gente tiene más acceso, cada vez más acceso a ella y nos ayuda a detectar este tipo de problemas. Y el gran problema que tiene la hipertensión es que es silenciosa. Como todos lo dicen, el enemigo silencioso, sobre todo en ciertas poblaciones, sobre todo en los varones, y lamentablemente mucha gente se ha acostumbrado a convivir con ella y eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de hacer medicina preventiva. Ese es el gran problema al que deberíamos enfocarnos. Yo, precisamente, ahora que me dijiste del tema, el día viernes fui a una charla donde un cardiólogo que era extranjero, pues nos invitó a un laboratorio. Y él dijo algo bastante interesante. Dijo que habían hecho un estudio en una población del estado de Nueva York, donde comenzaron a hacer detección de la hipertensión en barberías. ¿Por qué? Y sobre todo en barberías de un sector que, si no me equivoco, creo que era Harlem, el sector donde hay mucha población de raza negra, que como tú sabes tiene una alta incidencia de hipertensión en esa población. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues que en todas las barberías ponían un tensiómetro de pedestal para medir peso, ese como el InBody, ¿ya? Y con una enfermera. Primero para que los pacientes se midan pues el índice de masa, y otra con una enfermera que terminaban de hacerse el corte los tipos y les tomaba la presión. Yeah. Y eso se iba registrando. Y eso se iba, no sé, ponle qué sé yo, a lo que vendría a ser los dispensarios de salud de allá. Yeah. Y comenzaban a ver la incidencia de hipertensión y aparte se les hacía ciertas preguntas básicas a los pacientes. ¿Usted sabe si es hipertenso? ¿Usted sabía que era hipertenso? ¿Usted está tomando medicación? Y eso se iba registrando. Entonces, eso es una idea que podríamos tomarla, que es muy buena. O sea, tratar de buscar los lugares que tengan más concurrencia de personas que podrían tener incidencia de esto, qué sé yo, ir a los centros comerciales, las barberías no estaría mal. Así es. Bueno, no hay muchas barberías ahora, hay más, no sé cómo le llaman ahora, donde se cortan el pelo los hombres, pero... Barberías. No, sí hay barberías, pero ya no veo que vayan tanto específicamente a las barberías. Bueno, exactamente. Ahora van a los lugares unisex y eso, pero a los lugares de más afluencia y comenzar a detectar, porque lo que se ha visto en los últimos 15 años es que la incidencia en varones jóvenes ha aumentado muchísimo. Así es. Porque, como yo siempre digo, las mujeres tenemos nuestro escudo protector, que es los estrógenos, que los varones no es que no lo tienen, pero tienen mucho menos. Entonces los estrógenos, al tener la particularidad de, aparte de ayudarnos con el asunto de la fertilidad, proteger
el estado de las arterias, el nivel de colesterol y todo eso, que es el principal factor para que haya problemas en las arterias y comience a desarrollarse la hipertensión. Al no tener los varones eso, pues si ellos no tienen un buen estilo de vida y aparte tienen una alta sensibilidad a la sal de forma genética por la familia, pues comienza el problema desde muy jóvenes. Yo tengo pacientes actualmente de 30 años, varones, de 25 años, varones que tienen muchos factores de riesgo, que tienen sobrepeso, que tienen un muy mal estilo de vida, que no comen en su casa y tantas cosas, que tienen un índice de perímetro abdominal de por encima de 100, una cosa terrible. Entonces ya desarrollan hipertensión, cuando mucho antes se pensaba que era la enfermedad de las personas de más edad, y no es así realmente. Y sabes que, Tania, mira, ahora que mencionas la parte de que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, casualmente hablando de captar pacientes en la consulta particular, llegaron 2 pacientes que, bueno, por recomendación de otro paciente mío, a una valoración de rutina. ¿Por qué lo traen? Porque sus hermanos habían indicado que no les gustaba ir al médico y nunca en su vida habían recibido una valoración médica ni un examen de laboratorio, al menos cuando yo lo pido, para poder guiarme. Claro. Y yo le digo a mi paciente que va a llevar a sus familiares, tráeme algo pues, para poder hacer una comparación con lo nuevo que vamos a hacer con lo anterior, y no tenían ningún registro. Pacientes viven en Estados Unidos y vienen por eso, porque a mi paciente le llamó la atención que su hermano y la cuñada le digan que nunca habían ido al médico. Claro. Resulta en la toma de signos vitales, obviamente tú sabes, el ambiente tiene que estar fresquito, bonito, todas las características que nos dice que no, exactamente, sí. Y en reposadito para tomar signos vitales. Voy primero con una paciente de una presión de 220/110, que yo me asusté. Y con el pavo, seguro. Súper sentada la señora, le digo, mi señora, ¿tiene algún dolorcito de cabeza, mareo? No, doctor, yo no siento nada, si es mi cuñado que me ha traído aquí a la consulta, porque ayer conversando se me salió decir que no me gustan venir al médico. Repetí la toma de la presión arterial y me da el mismo valor, me asusté. Ahí mismo le tomé un electrocardiograma en el consultorio, algunas cosillas que me llamaron la atención, le mandé ecocardio, probablemente tengan que hacerte una consulta con cardiología. Viene el esposo, lo mismo, la presión arterial en 200, 100, nunca había sentido nada en su vida. Entonces, en un paciente que no sé desde hace cuánto tiempo haya estado con esos signos vitales, con la presión arterial tan elevada y sin ninguna sintomatología, lo primero que me vino a mí, ¿cómo estará la función renal? ¿Cómo estarán esos riñones? ¿Quién fue la causa? ¿Cuál fue el origen de esa hipertensión arterial? Entonces, Tania, si tenemos a muchos pacientes que le tienen miedo a ir al médico, ¿qué será? Porque tienen miedo de escuchar un diagnóstico, porque en algún momento sintieron algo y se automedicaron, porque sí tuvieron en realidad algún signo de alarma, algún dolor de pecho, algún dolor de cabeza, pero dejaron todo ahí. ¿Por qué el paciente le tiene miedo a ir a la consulta? Bueno, te lo digo como médico ya me gradué de médico general hace 20 años y como cardióloga ya hace 12, y como paciente, porque también he sido paciente, a las personas no nos gusta escuchar algo malo. Es la realidad, porque todos sabemos qué es lo que nos está pasando. En realidad todos sabemos, aunque la hipertensión es silenciosa, todos podemos siquiera sospechar, porque todos tenemos algún familiar directo que es hipertenso, ¿ya? O sea, todos los hipertensos tienen ese precedente. Algún familiar, el papá, la mamá, sobre todo los directos. El hermano mayor ya tuvo un problema, qué sé yo, ¿ya? Entonces ya la sospecha existe. Si bien los síntomas no son tan floridos como dicen en los libros, que te duele el pecho, que te desmayas, que se escucha un pito, que las luces... No siempre pasa, es la realidad y tú lo sabes, ¿ya? Entonces, todos sabemos lo que puede estar pasando, pero no lo queremos escuchar. No lo queremos escuchar y no queremos catalogarnos con una enfermedad crónica para toda la vida. Así, le tenemos miedo a lo embrete. Sí, es verdad, le tenemos miedo a esa rutina de siempre y a lo que nos puedan decir. Es la realidad, o sea, la realidad es muy humano, hay que comprenderlo, ¿sí? Pero tenemos que saber aceptar la realidad. ¿Sí? Y vuelvo a decirlo, tenemos que ver la forma de hacer medicina preventiva de alguna manera, tratar de instar a que la gente vaya con los médicos generales, con los médicos de familia, que vaya a hacerse un chequeo, para ver cómo anda la cosa. Créeme, en el hospital muchos médicos generales a veces no tienen consulta, las consultas me salen, si yo doy una interconsulta para un médico general, me salen de un día para otro.
Ya, pero acá están estos médicos para hacer medicina preventiva, para hacer chequeos. Es que sabes lo que ocurre, Tania, y eso sí es lo que yo me he No. dado cuenta, que muchas veces el paciente ya cree que sabe a qué especialista ir. También. Me sí. duele la cabeza, al neurólogo. Sí. Ya, me dolieron los músculos, me voy al traumatólogo. Y obviamente, ya, por ahí que escucho un pitido, me voy al otorrino. O sea, el mismo paciente cree que ya sabe qué puede Exacto. tener y comienza a brincar de médico en médico y especialista en especialista. se ha ido Y a no es 8 así. especialidades. Y me viene a mi consulta después, doctor, me lo recomendaron. Digo, sí, ¿qué pasó? He ido a 8 especialistas y ninguno me dice lo que tengo. O le consultan a alguien, no, yo creo que tienes que ir a tal Exactamente, especialista. entonces, exactamente, yo creo que tienes que ir a tal médico y obviamente el especialista ya asume, ya sabe que bueno, ya fue, pues directamente pasó por medicina general, quizás por medicina interna y viene mi especialidad y el médico especialista se dedica a investigar lo que le corresponde a su especialidad. Claro. Él no se va a poner a hacer una investigación general porque se supone que el paciente ya debió haber recibido esa atención. Sí, tú no tienes idea la cantidad de dolores de cabeza que le llegan a la neuróloga de mi hospital, Así pobrecita. ¿Y qué es lo que tiene esta persona? Está con la presión altísima. Correcto. Eso. Entonces ella vaya a cardiología o vaya al médico general, al médico internista. No, o sea, directamente se van al neurólogo asumiendo Así que es. ya es un problema. Eso es un... Así es. Entonces, eso es algo sí que se tiene que corregir en la población. Sí. Muchas veces la persona que tiene una dolencia cree que ya sabe a qué especialista tiene que ir y pierde muchísimo tiempo. Así es. Digamos que está un paciente afiliado a la red de salud pública, sea cualquiera que sea. Y el mismo paciente va y solicita una interconsulta o solicita una valoración por tal tratante. Y a veces en la consulta, que sea un prestador, por ejemplo, insiste, es que yo quiero una cita con tal especialista. Y así no es. Y se salta la valoración del médico que lo está captando y bueno, por insistencia va y se envía al paciente a ese tipo de especialista y se pierde un montón de tiempo en valoración. Incluso me ha pasado que yo le valoro, como le estoy diciendo ahorita Tania, signos vitales y veo una presión arterial brutalmente elevada y sí me ha pasado antes en que el paciente ya fue donde un montón de médicos y nadie le ve el diagnóstico. También, o sea... Obviamente el diagnóstico no se lo va a dar un especialista que no es el que está indicado para tratarle cuál es su cuadro inicial. Sí, es un gran problema realmente. Yo no me olvido, una vez me llegó un señor, qué terrible, o sea, siempre con casos es mejor las cosas, que no había tenido una sola consulta. Yo trabajo en un hospital público, en la agenda de este hospital, nada, me llegó sin nada, porque conocí a wherever persona ahí en este hospital que le ayudó con una cita de cardiología. Ya. Ok. ¿Sí? Pero ¿por qué sentía? No, es que siento una molestia en el pecho y acá en el hombro, no sé. Bueno, yo como no tenía nada, lo comencé a examinar un poco más exhaustivamente de lo que yo lo suelo hacer y se me da por quitarle la camisa. Tenía el signo de la charretera. Se había caído de un palo de mango. Ya. Tenía una luxación Wow. de clavícula. Ujú. ¿Ya? Y ahí está, por eso le dolía el pecho. Le digo, señor, ¿usted lo revisaron? ¿Le hicieron una radiografía? No, es que me dieron esta consulta. Lo mandé a traumatología. Correcto. Con radiografía y todo para ayudar al compañero para que ya no se muera de las iras. O el paciente también que me indica que está con Terrible. dolor de pecho, me duele, o me llaman por teléfono, me Ujú. duele el pecho y uno asustado, duele el pecho, pero ¿qué es lo que sientes? Y automáticamente piensa que se está infartando. Entonces solito se deriva al cardiólogo y yo he Bueno. escuchado, créeme, muchísimas historias de colegas cardiólogas que me dicen que, Bueno, me llegó un reflujo, un paciente con reflujo, con muchísimos gases y se confundió con que está con un infarto. Entonces el paciente tiene que necesariamente ser valorado por medicina general o por Así último es. medicina interna para de ahí mismo, si es que encuentran que su causa no es para otra especialidad, ahí mismo se le puede dar el Claro. tratamiento y ahí mismo se le hacen las recomendaciones. Y en caso de que uno, al momento de captar al paciente, vea que en realidad si es un paciente que requiere una especialidad, nosotros le derivamos automáticamente. Así Pero es. siempre es malo que la persona tome decisiones por su propia cuenta. Pierde muchísimo tiempo e incluso puede cronificar la misma enfermedad que le está Sí, afectando, es la terrible. cronifica y la puede agravar mucho más. Sí, la verdad es que ese es el gran problema al que nos enfrentamos todos los días, que no se siguen los órganos regulares en muchas cosas en nuestro país, pero sobre todo en la medicina. Es donde más se trata de buscar desvíos que no debería de buscarse, ¿no? Que tenemos que apuntarnos a la atención primaria,
porque esa es la puerta de entrada al sistema de salud, Ujú. que la gente se acostumbre a utilizar la atención primaria. De hecho, bueno, yo trabajo en un hospital de segundo nivel en las mañanas, pero lo adecuado sería que la gente no vaya a ese hospital primero, sino que vaya a los dispensarios de salud. Sería lo más adecuado, para que vayan primero con los médicos generales y ellos comiencen a hacer las referencias, las contrarreferencias. Es lo mejor, aunque parezca que se lentifica esto, en realidad si todo el mundo lo hiciera así, si se siguieran los órganos regulares, Así es. las referencias, las contrarreferencias, todo eso fuera más rápido, Saldrá sería más más rápido fluido, y se va directo al médico que necesita que el realmente paciente. necesita esta persona. Ahora, Tania, Sí. mira, ya hablemos de los pacientes que ya tienen un diagnóstico específico, en este caso hablando de la hipertensión arterial, tienen un diagnóstico, se le envía el tratamiento. ¿Qué pasa con los pacientes que cuando vienen a nuestra consulta por primera vez ya vienen con otro médico y acuden porque el colega se jubiló o porque el colega se fue a un congreso y no estuvo disponible y salió la cita contigo? Sí. Y tú le preguntas al paciente cuántos años tiene de hipertensión, cuántos años de evolución, 8 años, 10 años, y le preguntamos qué medicación tiene. ¿Te ha pasado que consultamos o el paciente no conoce el nombre o simplemente ignora por completo qué medicina está tomando? Innumerables veces. La gran mayoría de los pacientes, perdón, que lo que te voy a decir, varones, no saben lo que toman. Es terrible. Yo he tenido que contenerme en decir muchas cosas que no quiero, pero es que realmente para mí no es lógico, pero no lo puedo decir a los pacientes porque hay que tratar de comprenderlos. Hay Así que comprender es. su punto de vista. No es lógico que un adulto funcional de 45 50 años no sepa lo que está tomando hace 10 años. Ujú. Y a veces se los he tratado de decir de la forma más educada. Señor, usted es el paciente, usted tiene que saber lo que toma. También hay personas, pues no, mujeres de edad o la típica, o sea, tienen 10 hijos y ninguno de los 10 hijos se pone de acuerdo quién es el que tiene que ayudar o para acompañar al médico a su mamá de 70 años, de 75, de 80 años. Ujú. Entonces es lo mismo que nada, realmente. Es el paciente quien tiene que ver la forma de hacerse responsable, pero también tenemos que ayudarle con eso. Porque hay mucha gente que tiene algunas limitaciones, que lamentablemente pues no ha tenido acceso a leer, que no ha tenido acceso a saber escribir, que no ha tenido acceso a un orden en su vida y es comprensible. Entonces, en nosotros está poderles ayudar, Ujú. de alguna manera. Yo sé que muchos colegas, bueno, actualmente la mayoría en las consultas privadas pues hacen sus recetas de forma por computadora, para que nadie diga que la letra del médico, lo de la letra del médico no se va a acabar nunca, así que es la mejor forma de hacerlo. En el sistema de salud pública, tanto IES, MSP, las recetas son Así electrónicas. es, son digitales. ¿Sí? Yo intento escribirles todo lo que puedo, o sea, todo lo que yo creo que necesitan los pacientes, porque en la receta, pues en mi hospital, en todos los hospitales de este lugar, pues tienen su forma, su organización. Me le robo la receta a algún paciente, alguna receta de mi mamá. Mira, la receta es así, tiene esto, usted en estas esquinitas lea lo que yo le estoy escribiendo, les escribo todo, no Así solamente por ellos, sino también para yo poder recordar cómo les he hecho cambios y tantas Así cosas, es. porque tanta gente que tú ves, ¿sí? Yo les digo siempre, yo recuerdo lo que leo y yo trato de escribir lo más conciso posible, pero todo dentro de la historia clínica para darme cuenta qué es lo que estoy viendo en esta persona, qué es lo nuevo que vi en esta persona, tratar de hacer un resumen de los estudios que se supone que yo los tengo que saber interpretar y saber qué es lo más importante. Por favor, no escriban tanto en los estudios, compañeros. No escriban tanto, no es necesario que pongan toda la descripción del estudio. Somos especialistas, se supone que sabemos qué es lo que estamos buscando. Vamos a lo concreto, porque recordemos que esto lo va a leer otra persona Así que es. probablemente no lo comprenda, no está familiarizada, porque es médico general o tiene una especialidad diametralmente opuesta. Diferente. ¿Sí? Yo hace poco fui al dermatólogo y yo estaba, no sé, estaba en China, no entendía nada de dermatología, no sé nada, de oftalmología, no sé nada. Si alguna vez lo estudié ya no me acuerdo. Ya, y me iluminan muchas cosas la compañera, pero es que cada quien a lo suyo. Así es. Ya, cuando tú te haces especialista, pues llega un momento en que te enfocas en una cosa. Y está bien, para eso son las especialidades, para que te enfoques en una sola cosa y la hagas bien hecha y que dejes que los demás hagan los demás lo Así que es. tienen que hacer y trabajemos todos en equipo. ¿Sí? Pero eso, entonces uno tiene que ver la forma de organizarse en la consulta para tratar de ayudar a esta persona y organizarlo también, porque Así sí lo es. podemos hacer.
al menos mis pacientes, yo puedo decir que al menos ya se han acostumbrado a que si no recuerdan lo que toman, agarran y leen su receta. Porque saben que yo les estoy escribiendo lo que ellos necesitan leer. Sí, y muchas cosas que podemos hacer. Y también es importante, por ejemplo, al menos en la consulta, nuestra responsabilidad también es el de educar a nuestros pacientes. Si el paciente viene a la consulta por primera vez con una larga historia, una enfermedad crónica y no conoce los nombres, nosotros al momento de que le actualizamos la receta con la continuidad de lo que estaba tomando, o si no, una medicación nueva, escribirlo muy bien en la receta y detallamos bien cómo es la indicación, a qué hora y en qué momento, si es antes o después de comer, si es que se la toma en ayuno, se la toma en... O sea, todas las indicaciones bien detalladas hay que describir. E indicarle al paciente nosotros, y si usted está en su consulta, tiene que pedirle eso a su médico, que le explique bien. Y por lo general, nosotros si tenemos un pacientito mayor, sí pedimos que venga con alguien más, porque muchas veces los pacientitos mayores no solamente tienen hipertensión, tienen que quizás problemitas de memoria, claro, o si tiene alguna otra enfermedad, tiene algún Alzheimer, por ejemplo. Problemas de movilidad. Problemas que no pueden caminar, y me ha pasado que a veces los pacientitos vienen solitos y se les hace una pregunta o se le da una explicación, y al momento de uno preguntarle, ¿me entendió lo que le expliqué? Sí, doctor, sí le entendí. Ok, mi amor, replíqueme qué fue lo que le expliqué, y se quedan en blanco. Sí, o sea, entonces no tenemos que tampoco abandonar, no en el mal sentido de la palabra, abandonar en el sentido de que si tenemos un familiar que va a ir a la consulta, buscar a alguien, o si no uno, darse un tiempito, acompañar al paciente para recibir la información. También ocurre, Tania, en el medio hospitalario, tenemos un paciente que nos ingresa de emergencia, por ejemplo, hablando de la hipertensión arterial. Tenemos una emergencia hipertensiva que incluso ya las nuevas ya hasta le cambiaron de nombre, ¿verdad? Recientemente. Cambiaron de nombre, ya no es emergencia hipertensiva. Sí. Entonces ya sabemos que el tratamiento de primera línea es preguntar al paciente, ¿usted qué toma para su presión arterial? Porque ese es el tratamiento que tenemos que darle. La dosis que está tomando, darle el tratamiento, pero el paciente no recuerda. Y viene con otro familiar, y así como estamos conversando, vienen 5 o 6 familiares, asustados todos en la emergencia. ¿Qué toma su papito? ¿Qué toma su mamita? Todo se ve en las caras. Y nosotros, ¿cómo le podemos ayudar a ese paciente si el tratamiento inicial es la medicación que está tomando? Tenemos que inmiscuirnos por completo. Si tenemos un paciente con una enfermedad crónica, insisto, hablando de la hipertensión arterial en este momento que estamos charlando, tenemos que toda la familia dominar los nombres, dosis y frecuencia de los medicamentos, porque una persona nunca sabe en qué momento va a tener algún accidente, alguna caída o alguna crisis o una agudización de su hipertensión, y nadie en la familia lo sabe. O hacerse una cirugía y que esté tomando anticoagulantes. Llega al quirófano sin haber suspendido los anticoagulantes tiempo atrás. En una cirugía programada, me muero. Y ha pasado. Ha pasado muchas veces. Te puedo decir que soy testigo de muchas de esos inconvenientes que se presentan, o que incluso mal por el paciente y mucho mal para nosotros, que el interrogatorio no es completo, se oculta información, no nos dicen que tienen una enfermedad crónica, sobre todo saltándonos otra enfermedad, la diabetes. Ha ocurrido que el paciente nos esconde el diagnóstico y entra por un diagnóstico, no digamos que es fácil, cálculo en la vesícula, ¿verdad? Que en realidad si tenemos toda la información del paciente no tiene por qué complicarse. Una Colelap es un paciente que se opera y en 24 horas está de alta. Pero es una cirugía mayor. Exactamente, o sea, de todas formas, como toda cirugía tiene su riesgo correcto, pero si el paciente no le informa al médico de la emergencia, no informa en la valoración prequirúrgica, no informa en cualquier momento de su estancia hospitalaria que tiene una condición médica, eso le puede costar la vida, lamentablemente. Y por eso está el filtro de las valoraciones preoperatorias. Correcto. Que antes no se les daba tanta importancia y ahora ningún cirujano te opera si el cardiólogo no le dio. Si no ha pasado por el cardiólogo. Y me parece perfecto. Y me parece perfecto, así sea una tontería, que ellos, así sea que el paciente considere, no, esto no pasa nada. Tienes que ir al cardiólogo, tienen que verte exámenes de laboratorio lo más recientes posibles, o mínimo dentro de los 3 meses, porque se trata de la seguridad de las personas. Tienen que concientizarse que a veces tener todas esas consultas previas a una cirugía pues son para su propia seguridad. Y Tania, hablando de la valoración prequirúrgica, también me ha tocado a algunos pacientes, escuchar sobre todo testimonios de otros familiares que piensan que la valoración prequirúrgica es para sacar plata.
Es que esto no es que para qué yo voy al cardiólogo si yo estoy bien, yo me siento bien. Y me ha pasado, eso sí, revisar electrocardiogramas que traen de otros lados y yo lo veo, a lo que me llama la atención, yo le repito el EKG en mi consulta y efectivamente uno no puede estar pensando que no, colocaron mal el electrodo o algo pasó en ese momento, pero sí, hay una alteración en el EKG Sí, y me indican, no, ya el cirujano ya me programó, en personas pero no jóvenes. recibió la valoración prequirúrgica adecuada y me han dicho y me han comentado, es que el paciente cree que le queremos sacar plata, piensa que esto es por gusto, No, entonces sí, muchas veces las personas, los pacientitos creen que esto es un negociado, cuando no, en no. realidad lo que sí nos preocupa es que les vaya a pasar algo dentro del Claro, o quirófano sea, o después de la cirugía. desviándonos un poquito de ese tema, o sea, respecto a las valoraciones, esto es algo muy importante, incluso en personas jóvenes. Eh, Existe la premisa de que una persona que se va a operar toda, así sea un menor de 40 años sin antecedentes, tiene que hacerse un electrocardiograma. Ujú. Porque obviamente no pasa todito los días, pero nosotros hemos diagnosticado síndromes de Wolff-Parkinson-White, fibrilaciones auriculares y canaliculopatías que son muy poco frecuentes con un electrocardiograma, porque eso se ve con un electrocardiograma en personas jóvenes. Y obviamente ese paciente ya no se va a operar en ese momento. En No ese se puede, momento así es. tendrá que ir al electrofisiólogo, bueno, al cardiólogo inicialmente, lo derivará al electrofisiólogo, que es un subespecialista en cardiología, y ver qué se puede hacer, Ujú. considerar el tipo de cirugía que se vaya a hacer para ver si se va a hacer una anestesia general o conductiva o qué sé yo, ya, si es que es una cosa que no puede esperar para operarse, Así es. o primero resolverle su situación con una ablación y tantas otras cosas. O sea, el electrocardiograma nos ayuda a descartar muchas cosas. Es una herramienta espectacular el Y EKG. lo que más ocurre en una valoración preoperatoria es que lo primero que vemos es que el paciente está hipertenso y no lo sabe. Volviendo al asunto de la hipertensión, Ujú. es lo más común, es lo que más pasa. No, pero si ya me van a operar mañana, lo siento, no se puede hacer su manga gástrica Así es. porque ha llegado con 200 y en depresión. Así que tendrán que esperársela, hacerse una semana. Ya ha esperado mucho tiempo, puede esperar una semanita que los medicamentos hagan efecto Correcto. y que usted esté más estable para entrar al quirófano, que puede entrar mañana, pero el cirujano no le va a gustar y probablemente al anestesiólogo tampoco, y Tampoco el y se anestesiólogo. les va a complicar y no me hago responsable, yo me lavo Así las es, y manos. sobre todo el anestesiólogo que cuando vaya a ver ese electrocardiograma y varias Sí, sí, estaciones sí. vitales no le va a querer poner el dedo encima y Exacto. usted no se puede operar si es que el anestesiólogo Sí, no o le sea, va a valorar. son muchas Ujú. cosas. Tenemos que aprender, no a obedecer, pero a pensar con lógica qué es lo que están haciendo los médicos por nosotros, porque nosotros vamos a los médicos. Así es. Bien, ellos no van a buscarnos, nosotros vamos porque necesitamos algo, Ujú. porque tenemos una duda, porque nos han derivado por alguna razón. Así es. Sí. Y sabes que, mira, hablando, y eso es lo bonito de tocar estos temas, que si estamos hablando de una enfermedad crónica nos saltamos Sí, a un sí. montón porque en realidad siempre tienen cosas en Sí. común. Ingresó una paciente del lugar donde yo trabajo, una pacientita que tuvo una fractura de la muñeca, ¿ok? Del cono. Radicúbito epífisis inferior. Y la paciente ingresó ya para ser valorada, para operarse al siguiente día, incluso ya había sido valorada por traumatología y dijo, bueno, si pasa la valoración prequirúrgica, la operamos en 24 horas. Perfecto. Pero al momento de ocultar, me llama la atención algo. Yo le veo ese EKG al momento que me ingresa y le veo que la vea mejor el cardiólogo el día de mañana. La ve el cardiólogo, ve ese EKG, se preocupa un poquito y la vas a hacer un ecocardio. Vamos a hablar aquí un poquito de unos términos que nos entendemos por acá, pero de una Fabian 38. Y la señora caminaba normal, se paraba al baño, nunca se ha agitado, nunca ha tenido dolor de pecho, nunca ha tenido edema de miembros inferiores. Pero La su fracción radiografía- de eyección no estaba bien. Ok, vemos la radiografía de tórax, una cardiomegalia bastante interesante, pero que no soplaba, y los pulmones estaban limpios. Entonces, la importancia, mira Tania cómo se cumple Isquemia, la ujú. importancia de una valoración prequirúrgica con el tamaño de ese corazón y con esa fracción de eyección en 38. La paciente, el traumatólogo dijo, bueno, mi señora, vamos a esperar que esa fractura se le vaya a solucionar de una forma normalita, sin operarla, porque Ujú. el riesgo es mucho mayor de operarla a que mejor esos huesitos se le vayan a pegar. Ah, y es una paciente de 88 años de edad. Entonces, la importancia de hacerle el caso al médico, cuando los valoramos a ustedes como pacientes, siempre vamos a estar vigilantes de que toda su historia, toda su enfermedad crónica y cualquier procedimiento que se tenga que realizar, usted sea el único beneficiado. Nosotros no le vamos a enviar a usted ninguna valoración
ningún examen o ninguna interconsulta innecesaria. Nosotros también, al menos en la consulta, cuando yo converso con mis pacientes, yo les hablo con mucha sinceridad. Los exámenes que se envían es porque yo sé que yo voy a encontrar algo, pero necesito la evidencia. Así es. Si yo le envío una ecografía Doppler arterial, venosa, miembros inferiores, vasos del cuello, es porque yo ya sé lo que tiene, pero quiero ver su severidad. Quiero ver si tengo que mandarlo a un cirujano vascular, tengo que ver si tengo que mandarlo a otra especialidad. No, es que doctor, es que esa ecografía es muy cara. Y yo sí les digo, la ecografía Doppler de miembros inferiores, si voy a mandarle arterial y venoso, sí le va a costar, mi señora, ¿ok? Sí va a tener un billetito que invertir ahí, pero no es porque eso me va a mí a beneficiar, es por el beneficio del paciente y el 100% de las veces que uno manda un examen de laboratorio, que uno manda un estudio, siempre nos bota una evidencia, nosotros Claro. no lo estamos pidiendo de locos. Claro, O claro. el paciente se va a otro médico, no es que me mandó estos exámenes muy caros y me ha pasado a mí. Y yo le indico al paciente, el colega está dentro de toda su razón. Sí, Le sí. está pidiendo estos exámenes porque en realidad es muy probable que en estos exámenes vaya a verse reflejado un resultado que el doctor ya clínicamente se lo encontró. Él quiere cerciorarse para comenzar a actuar con la evidencia de lo que está él sospechando clínicamente. Y tratar de enseñarle a los pacientes que nos visitan que nuestra labor es ayudarles. Muchas veces se lee hasta en redes sociales, hemos leído, y tú y yo somos testigos de eso Sí. desde hace cuántos años, que a los médicos les gusta mantener a los pacientes enfermos, porque si no, Que no nos no han cogen dicho. la comisión del laboratorio y no cogen la comisión de... A mí, yo no me caso con ningún laboratorio. Yo, si ustedes ven mis recetas, y mis pacientes que ya me conocen, mis recetas son puros genéricos. Yo envío el Uno se genérico, acostumbra es que a llevan lo que años, funciona. exactamente. Uno se acostumbra a lo que Uno funciona. ya sabe lo que Sí. funciona y el paciente, eso sí, el paciente Sí. está en libertad de comprar Ujú. la aspirina más cara o la aspirina que dice ácido acetilsalicílico, el genérico. O sea, eso ya queda en libertad del paciente. La intención nuestra no va a ser nunca hacerles daño, más bien Así es es. adelantarnos 2, 5, 20 pasos más y advertirles Y qué es lo que puede pasar. respecto a las enfermedades crónicas, de nada sirve que busquemos el nombre comercial más caro, el medicamento con más estudios, si no se lo toman adecuadamente, o no se lo toman, o no siguen los tratamientos no médicos. Bajar de peso o hacer lo posible para bajar de peso cuando realmente tienen una indicación de hacerlo, alimentarse adecuadamente, alimentarse sanamente, dormir adecuadamente, tener un buen estilo de vida, manejar en lo posible el estrés. Hay muchas formas de hacerlo, prestarle asunto a la situación más que nada, porque a veces no es tan fácil manejar el estrés, vivimos en un medio estresante, ¿ya? Pero tratar de prestarle asunto y decir, no, esto me está causando un problema, voy a hacer lo posible, como sea, de dormir más adecuadamente, mejor, voy a hacer lo posible para apagar los celulares, la televisión y acostarme a la misma hora, voy a hacer lo posible, como sea, de cualquier forma, para llevarme aunque sea una ensalada al trabajo y no comer en el restaurante de allá, que yo sé que, o comerme una hamburguesa todas las noches, no, o sea, voy a hacer lo posible. ¿Ya? Porque ¿de qué sirve? Yo tengo gente que toma medicamentos carísimos en la consulta privada. Cada vez me llegan con más sobrepeso, cada vez me llegan con un problema mayor. ¿Qué pasa, Es Tania? como arar en el mar. ¿Y qué pasa, Tania, con los pacientes que yo he escuchado muchas veces, doctor, yo de algo me he de morir? Y tienen Y lo hijos seguiremos pequeños, escuchando. sí, tienen hijos pequeños, personas jóvenes, okay, con malos hábitos, sobre todo el tabaco. Ya, el tabaco que es ahorita, yo creo que tú le preguntas a cualquier cardiólogo, ¿qué es lo que tú nunca harías en tu vida? Fumar. Sí, es lo peor. Fumar, el vape y fumar. Es lo peor. Entonces, y las personas nos responden, de algo me he de morir. Entonces, uno ve esos exámenes en laboratorio que son de terror. No, yo ya he tomado este medicamento, pero cuando tomo este medicamento me lleno de gases. Bueno, vamos a cambiar con este medicamento de acá, pero usted tiene que tomarlo por el hallazgo que tengo acá. No, sabe que yo estoy gastando mucho en pastillas. Yo voy a ir, yo regreso después de 3 meses, doc, y mándame nomás los exámenes que tengo que hacerme, pero cuando regresan después de un año, y si es que vuelven, hay pacientes que sí regresan, están mucho peor, mantienen el hábito, ya incluso su enfermedad crónica se ha ido empeorando, no se hicieron el mapa, no se hicieron el Holter, entonces
¿Cómo nosotros podemos, Tania, en tu experiencia, cómo podemos influenciar en los pacientes que tienen esa conducta para que llegue el momento en el cual sí de verdad se decidan hacer un cambio de estilo de vida y no lleguen ya a la consulta con el famoso yo se lo dije? Es complicado. Es complicado. Primero, respecto al cigarrillo, la gente no tiene la menor idea del gran daño que el cigarrillo le causa a nuestro árbol cardiovascular, a nuestro cerebro. Creen que solo causa cáncer de pulmón y, por Dios, no es así. El cigarrillo deteriora lentamente el endotelio, que es la capa principal de las arterias, y sobre todo de las arterias más delgadas y débiles, que son las del corazón y las del cerebro. La persona que fuma tiene un riesgo muy alto de morir de enfermedad coronaria, del producto final de la enfermedad coronaria, que es un infarto agudo del miocardio, fácil en 5 años, de tener infartos lacunares que lo lleven a demencia senil. Estamos hablando de las arterias del cerebro, que lo he visto muchísimas veces, o simplemente de comenzar a desarrollar hipertensión porque su endotelio de sus arterias se va deteriorando, y de tener un infarto cerebral más adelante. Pero no, te podrá dar cáncer de pulmón, pero es lo último que va a pasar. Lo primero que va a pasar es que lentamente estás destruyendo tu cerebro, estás destruyendo tu corazón y por ende tus riñones más adelante, tus ojos y todo lo que reciba arterias en tu cuerpo. Así que hay que tener ojo con eso, ¿sí? Yo realmente no sé qué placer del cigarrillo. He intentado fumar algunas veces, no he tenido la necesidad de volver a hacerlo, de verdad. No, en serio, o sea, pero bueno, hay que estar en cada persona, pero hay que prestarle asunto a eso. Y a esto sumarle cualquier otra preexistencia que también tenga. Estamos solamente hablando del tabaco como influencia para el desarrollo de hipertensión arterial o para cronificación y que se haga más grave la enfermedad. Pero también las otras complicaciones que se pueden tener. Entonces, malos hábitos, dime. Sí, y respecto al otro que me decías de qué poder hacer para ayudar a las personas, pues es complicado. O sea, primero tratar de guiarlos y tratar en lo posible de ver con qué paciente nos encontramos, qué tipo de persona es, ver brevemente, tratar de enfocarnos a ayudarlo de alguna manera y ver, bueno, a qué se dedica, comenzar a hacer las preguntas habituales, que a qué hora duerme, qué come, cuál es su trabajo, cuáles son sus actividades y todo eso. Y por ahí podemos empezar, ¿ya? Y bueno, la guía comienza desde el consultorio, pero yo creo que existe la necesidad de que exista más promoción en salud. ¿Qué pasa ahora con el asunto del cáncer de mama, el cáncer del cuello de útero? Su incidencia ha bajado bastante. Si bien es una de las causas de muerte en las mujeres, pues realmente no es la primera. La primera es la enfermedad coronaria. Ya cambió. Sí, ya cambió, hace mucho. Ya subió al primer puesto. Hace mucho. Ahora cuando estuvimos con el asunto del COVID, ya en el INEC pues estaban los registros y la primera causa de muerte entre el 2020 y el 2021 en los varones fue el COVID. En la segunda, la enfermedad coronaria. Todo lo de los productos de la enfermedad coronaria. La tercera, la diabetes. En las mujeres, la primera causa de muerte fue la enfermedad coronaria. Wow. ¿Sí? Entre el 2020 y 2021 no he visto los registros del INEC, ¿ya? Y de ahí la tercera, la diabetes, y al final, al último, por ahí estaba el cáncer de cuello de útero y el cáncer de cuello de mama. Pero ¿qué pasa con esta situación? Que todos los años todos los ginecólogos han evangelizado a las mujeres con que tienen que hacerse un PAP, con que tienen que hacerse una mamografía, con que tienen que ir al ginecólogo, con que tienen que hacerse todas esas cosas, ¿ya? Y eso nos ayuda a la detección. Así es. ¿Sí? Y créeme que las mujeres van más al ginecólogo que al médico internista, que al médico general, por alguna molestia. Así es. Hay más mujeres que mueren por muerte súbita debido a enfermedad coronaria, porque los síntomas no son iguales en los hombres que en las mujeres. Las mujeres sienten no un dolor como la pata de un elefante, que te vas a morir y que ves la muerte y que ves a Dios, que no sé qué, un paciente me dijo eso. Ellas sienten una desesperación, una angustia, pero no, tengo que ir a ver a los niños al colegio, y se montan en el carro y se van. No, tengo que cocinar y tengo que... Y este corazoncito se va deteriorando poco a poco. Y bueno, llegó una abuelita como tú dijiste, con una fracción de eyección de 35%.
porque ya esas arterias están deterioradas, ya tuvo tal vez un par de infartos ahí, que se quedaron ahí por suerte, no causaron, pero fueron dilatando ese miocardio y llegaron a una insuficiencia cardíaca debido a eso. ¿Por qué? Por enfermedad coronaria. Y de repente esta señora no se levantó más de su cama porque esta fue la consecuencia. En los varones pues hay cosas más floridas, hay síntomas más floridos y todo, y es un poco más rápido detectar los más jóvenes la enfermedad coronaria en ellos, porque son los primeros que van al médico, porque tal vez hay más sintomatología, pero en las mujeres no es así, y además las mujeres tenemos la tendencia a cuidar a todo el mundo. Y nos olvidamos y nos dejamos para el último, y es la realidad. Entonces yo creo que debería de existir más promoción en salud respecto a las primeras causas de muerte de nuestro país. ¿Sí? Lo que han llevado a que las causas de muerte que eran más frecuentes tiempo atrás en las mujeres hayan disminuido, pero que hayan aumentado muchas otras. Exactamente. Entonces, políticas públicas y más promoción. Ahora tenemos muchas más formas de promocionar la salud, no solamente la televisión, que ya casi nadie la ve, lo siento televisión, pero es la realidad. ¿Ya? Están las redes sociales, que nos ayudan muchísimo para información. Yo de las redes sociales, como te decía tiempo atrás, que yo hace mucho tiempo, cuando yo estuve haciendo mi posgrado, pues las redes sociales me ayudaron a estar acompañada, porque yo no lo hice en el país, lo hice fuera. Me ayudaban a estar acompañada, no solo de mi familia, sino de mi medio, de la gente de mi medio, al que yo perdí por 8 años porque estuve fuera del país. Entonces, eso también me ayudó a ver el comportamiento de la gente con el paso de los años y cuál es el comportamiento de la población. La gente se manifiesta mucho a través de las redes sociales y tú puedes ver el comportamiento que tiene, y ahí es un nicho, no solamente para promocionarte, sino también para educar. Para educar, así es. Sí, incluso ahorita hay bastantes cuentas en TikTok, ¿verdad? Sí. Hay un montón de cuentas en TikTok, colegas, médicos, estás tú. Estoy muy contenta con eso. Hay otro colega, de verdad. no sé si le voy a decir el nombre, sí, Ricardo, sí lo conoces. Ricardo, él es una persona muy buena, muy sencilla, muy didáctica, muy bien, me muy gusta didáctica, mucho ver los hablando de videos nuestro país, pues claro. Hay otro doctor, Farmacotips, no claro, quiero hacer promociones, haciendo promociones, pero perdón, no pero estamos hablando de médicos, todo el mundo médicos. lo conoce. Ya está este chico que vino hace poco ahora a un congreso. Sí, estuvo aquí, venezolano. No, colombiano, que estuvo en un congreso que una vez me invitaron a mí, pero eso lo hicieron virtual, creo que era Medisalud. Estuvo Raudy, sí. Y estuvo el otro, el doctor, el colega que es delgadito, con lentes, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo, creo que es de la Sierra. Y también estuvo Farmacotips. Era su nombre y siempre dice te enseña. No me acuerdo el nombre, pero yo lo sigo. Bueno, yo ya sé quién es, pero se hace hay más médicos promoción. influencers, o sea, me encanta. Antes no era así. Yo ahora estoy siguiendo en Twitter, bueno, todavía es Twitter, muchas cuentas de médicos en México. Muchos de ellos son cuentas anónimas, porque yo entiendo que a veces es complicado que tú saques tu nombre, que saques tus datos. Yo estuve mucho tiempo anónima y me cambié varias veces de user por otras situaciones, porque no es fácil, pues, ¿no? No es fácil, pero, y aparte no está bien hablar de pacientes específicamente. Así es. Hay que tratar de hablar en general, pero tú también quieres mostrar que hay casos reales. Que existen casos reales y mostrar lo que pasa en la realidad. Así es. Y mostrarlo de alguna manera. Entonces a veces te tienes que escudar en una cuenta anónima, pero qué chévere que haya gente que lo haya hecho esto parte de su trabajo diario, es parte de su trabajo médico, porque ellos también viven de esto. Así es. ¿Ya? Y me parece perfecto, porque educan bastante. Créeme que yo he aprendido mucho de Randy, que es menor que yo, pero he aprendido muchas cosas de él. Ahorita es internista. Yo lo sigo desde que era, creo que estudiante. Estaba estudiante, sí. ¿Sí? Y bueno, Ricardo lo sigo desde que ya era cardiólogo y todo, y hay otros médicos. En México hay un doctor, el doctor Cacahueta, algo así. Famosísimo. Es un cardiólogo. Hay gente que lo quiere y hay gente que lo odia. Me encanta, a mí me encanta. Y así hay muchos médicos. Y ojalá haya más. Ojalá haya más personal de salud que haga ese tipo de promoción que le gusta a la gente y que la gente la ve. Así es, porque incluso ahorita al menos en consulta, el tiempo es muy limitado. Sí. Ya, si mi consulta puede durar 1 hora, un paciente que yo lo capto, pero es muy difícil abarcar tanta información en un paciente, que el paciente sí, me capta la información, la escucha, la gran mayoría de pacientes sí la capta y la guarda para ellos, pero también el paciente es autodidacta. Sí. Cuando viene a la consulta, él ya vino leyendo. Claro, ya leyó sobre sus signos, síntomas, ya dijo, doctor, ¿y por qué tengo aquí un puntito en este valor? Estuve leyendo que este puntito acá es porque me puede estar pasando tal cosa, y efectivamente lo fue leyendo.
Claro que el quien interpreta el examen de laboratorio es el médico que le está valorando, pero ya el paciente ya va buscando información. Incluso nosotros, cuando seguimos estas cuentas de TikTok, nos enteramos de muchas actualizaciones, de muchos artículos que salen en New England, por ejemplo, que a veces, al menos me pasa a mí, tengo arrumado un montón de correos que todavía no los puedo leer, no me alcanzo a leer. Y son exactamente, y me sí. pongo a leer, uy, este artículo salió hace 2 semanas y no lo he leído, pero, sí, ya lo vi en TikTok. Sí, sí, Entonces, ya viste y ya supiste que tenías que ya, buscar. entonces listo, sí. entonces me voy a leer, pero ya tengo la idea porque ya vino Ujú. un colega en TikTok y lo explicó bastante Sí. bien. Entonces hay colegas que tienen esa facilidad de comunicación en redes sociales y que les facilitan la vida, sobre todo a los pacientes, para que puedan entender de forma general cómo es su enfermedad y qué es lo que le puede pasar. Sí. Pero asimismo también el paciente tiene que, no solamente es TikTok, ya me dio el diagnóstico, siempre preocuparse de una evaluación presencial, porque una cosa es lo que vemos en el teléfono o en la computadora, otra cosa es lo que Tania o yo le podamos con el estetoscopio escuchar en su corazón, escuchar en sus pulmones, verle en sus venas del cuello, los vasitos del cuello, ver en sus piernas, perdón, si están hinchando, si es que hay pulsos, si están frías, calientes, son un montón de cosas que también se tienen que valorar en la consulta. Despreciar una consulta médica presencial. Yo sé que la pandemia fue un horror y que la verdad la única forma que existía para ver a muchas personas que necesitaban su medicación crónica y otras cosas, pues era de forma virtual, pero no debemos hacerlo una costumbre. Realmente a mí nunca me gustó, lo hice en casos muy extremos, realmente bastante extremos. A mí no me gusta ir a las casas de nadie, no me parece bien, uno se pone en riesgo, no me gustan las consultas a domicilio, hago lo posible porque no se den, ¿ya? Pero siempre hay que ver la forma de que el paciente venga a nosotros y lo podamos examinar. Con el simple examen físico podemos encontrar muchas cosas. Muchísima información nos da el examen físico. Tania, ¿y qué opinas de los pacientes que, nos tienen bien al día con su medicación, tienen la medicación bien organizada, saben cómo la toman, pero estuve leyendo un artículo y estoy seguro que esto tú ya lo sabías, pero traerlo aquí sobre todo para que las personas lo sepan? ¿Qué ocurre cuando tú fraccionas un medicamento, ya? O cuando sacas el medicamento del blister y lo pones en un frasquito porque la persona cree que está haciendo bien, o incluso la parte médica también puede caer en ese error de que tiene la furosemida, por ejemplo, de 40, no parte de la mitad y se toman la mitad. Yo ya lo sé, tú también lo sabes, pero ¿qué le podemos comentar a los pacientitos que tienen esa costumbre de sacar el medicamento del blister, guardarlo en cajitas o comprar una dosis mayor porque la parten en 2, 3, 4 pedacitos y te toman esa medicación porque según creen el cálculo que están haciendo al partirlo en 2 o en 4 pedacitos es la dosis completa? ¿Qué pasa con estos pacientitos que tienen, en este caso, hipertensión arterial y tienen un medicamento irbesartán, por ejemplo, y cogen y parten la mitad por la mitad de la tableta? ¿Qué es lo que puede pasar? No, o sea, no están recibiendo la dosis adecuada. Particularmente con los antihipertensivos y con otros fármacos de otras enfermedades, existe algo que se llama la vida media. ¿Sí? La vida media es el tiempo en el cual, corrígeme si me equivoco porque me puedo olvidar, en que el medicamento se encuentra en la concentración adecuada en la sangre. Pasado ese tiempo de vida media, su concentración baja a la mitad. Si baja a la mitad, ya no funciona como debe de funcionar. Y después de un tiempo desaparece de la sangre. ¿Cuál es el objetivo de la hipertensión? Cuando tomas un medicamento es no bajarle la presión en el momento que te tomas la tableta, sino que el medicamento se mantenga en la sangre todo el tiempo. Así es. ¿Por qué? Porque a todo ser humano vivo, como le digo a mis pacientes, se le va a subir la presión. Es normal. Estás con ganas de hacer pipí, no encuentras el baño, acabas de comerte un encebollado, acabas de tomar cerveza. Hace calor, te peleaste con alguien, lo que sea, viniste corriendo porque llegabas tarde a la consulta, porque tenías que tomar el bus, qué sé yo, cualquier cosa te va a elevar la presión. Cualquier cosa que existe en la vida te la va a elevar. Pero ¿qué pasa? Si tus arterias están sanas, están elásticas, el endotelio, o volvamos al endotelio, la capa esta de las arterias, que es donde se forman las reacciones químicas y todo eso que ya sabemos que es lo que puede causar la hipertensión y las placas, bla, 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 si están bien, ¿ya?
En el rato que te baja que te sube la presión, a lo que descansas, vas al baño, te calmas, ya estás con aire acondicionado y todo bien, tiene que volver a bajar. Ajá. ¿Qué pasa con el hipertenso? No pasa ocurre eso. así. La resistencia periférica está más alta, la rigidez vascular, la rigidez de las arterias es mucho mayor, Ajá. entonces al hipertenso le sube la presión por la razón que sea. Así es. Y la puede tener elevada por horas o no le baja nunca. Y ahí está. Ya, lo que pueden pasar son dos cosas. Primero que, ¡pum!, explota algo por ahí, infarto cerebral, infarto agudo del miocardio. Lamentablemente hay ahí en ese cerebro un aneurisma, qué sé yo, y algo explotó y pasa algo agudo que no está bien. Ujú. ¿Sí? Y lo segundo es que puede no pasar nada, pero lenta y silenciosamente, como toda enfermedad silenciosa, como lo que siempre le llaman el asesino silencioso que es, esos riñones se van dañando, ese cerebro se va deteriorando, esos ojos se van dañando y comienzan los problemas crónicos, las complicaciones a largo plazo que da la hipertensión. ¿Sí? Y no es que no va a pasar nada malo, puede que le pase más adelante, pero no va a tener esta persona una buena calidad de vida porque desarrollará ceguera, insuficiencia renal, tendrá algo que no les gusta a los hombres que les va a pasar, que es la disfunción, ya sabes de qué, ¿ya? Y esas son las complicaciones a largo plazo o las de corto plazo. Un infarto en el cerebro, un infarto en el corazón. Cerebral. De hecho, el cerebro es lo más grave. Siempre les digo, ustedes cuando cuidan su hipertensión, cuidan su cerebro, porque si te infartas del corazón y te diagnostican a tiempo, te pegas el susto de tu vida, te hacen la angioplastia o la trombolisis, lo que sea, pasas el susto de tu vida, pero vives. Así es. Luego de un tiempo de rehabilitación, te ingresas otra vez a la sociedad, vuelves a trabajar, tendrás que tomar medicación toda la vida, bla, bla, bla. Pero con el infarto del cerebro nunca sabemos cuál es la zona que se va a infartar. Así es, y nunca sabemos cuál es, cómo va a quedar, cuáles van a ser las secuelas de ese infarto cerebral. No sabemos cómo va a evolucionar esta persona. Yo tengo pacientes que se han quedado con secuelas del habla. Tengo pacientes que se han quedado paralizados de una parte de su cuerpo. Tengo pacientes que se han quedado en cama toda la vida. O tengo pacientes que, bueno, han fallecido. Y el asunto es que uno puede vivir, la mayoría vive luego de un infarto cerebral, pero nadie quiere vivir dependiente de nadie. Así es. Nadie quiere vivir dependiente de su familia para ir al baño, para comer, para hacer lo que sea. No, nadie. Y muchas veces, esa es la complicación más temida. Y mire, muchas veces estas secuelas son progresivas. El paciente ya tiene por ahí focos lacunares, pero si tienen la suerte de vivir a 80, 90 años, va a comenzar a manifestarse ya en el paciente o en la paciente el producto de este infarto cerebral. Problemas para deglución, demencia, ya no pueden comer sólidos, tienen que comenzar a comer ya un poquito más licuado, ya después pasa a comer líquidos, después una gastrostomía porque ya la sonda nasogástrica no es suficiente para alimentación, viene la sarcopenia, el encamamiento, o sea, todas esas consecuencias. Una mala calidad de vida. Exactamente, la calidad de vida se va totalmente para el piso solamente por estar haciendo estas cosas que parece tan pequeñito, que parece que no le hace daño a nadie, que es el fraccionar los medicamentos o el sacarlos del blister y guardarlos en una... Porque si el medicamento viene en un blister es por algo, tiene una explicación. Si ustedes le dan la vuelta al blister, muchos medicamentos tienen una franjita en el medio que hay aire. Eso tiene una explicación en el por qué está esa franjita ahí en el centro. Qué importante es eso que estás diciendo. Entonces, si vemos en que en un blister solamente vienen 2 tabletas, es por algo. Déjala ahí. Es porque tiene que tener esa separación, no puede estar tan unida. Si en la parte de atrás, como le dije, tienen esa franjita, no reviente la franjita. No saque el medicamento y póngalo en un frasquito. No parte de la medicina, porque créame, nosotros conocemos cuáles son las consecuencias de una hipertensión mal controlada. Por favor, lea las instrucciones. Ahí sí lea las instrucciones. Exactamente. O pregúntele a su médico, ¿por qué esto? Exactamente. Obviamente también existen comprimidos, tabletas que están hechas para ser fraccionadas. Exactamente. ¿Sí? Yo manejo muchos pacientes que usan anticoagulantes, que... Bueno, no todas las marcas, pero algunas están hechas con una ranurita para poder ser fraccionadas en 3, en 4. Hay pastilleros, hay cortadores de pastillas que son específicamente para cortar pastillas. Yo me emocioné mucho a un día que vi que en Sanú, estoy haciendo promoción sin querer otra vez, pero bueno, en esta tienda de artículos japonés,
orientales, Ajá. ya, vendían un gadget que hace mucho que no había, que yo lo había visto en las licenciadas acá en Argentina, y que es un tubito largo, bueno, acá era más pequeñito, ellas tenían como una especie de tubito largo que tenía una cuchilla que podía fraccionarte tranquilamente una pastilla en 20 partes. Buenísimo. Y la hacía perfecto, lo vi en ese lugar. Ya. Y yo me quedé, qué bien, o sea, me encantaría ir, traerme unos 20 y dejarlos en mi consultorio, Ujú. y yo se los regalo tranquilamente, creo que ni $1 costaba eso. Pero también recuerda algo, eso me imagino que lo estaban haciendo en forma intrahospitalaria. Obvio, Porque si es una tableta que en ese momento la vas a Claro. administrar, porque si tú la cortas en 4 fracciones Exactamente. y te tomas una fracción ahora y las otras 3 Hay días que para 3 días, enseñarles. ahí sí ya no va a servir Claro, hay que porque ya se enseñarles. daña. Y también, bueno, hay tabletas que tienen su ranura que se pueden cortar tranquilamente. Ujú. O sea, no todos los fármacos pueden ser fraccionados. Así es. ¿Ya? Entonces, tenemos que fijarnos en eso. Eso también tenemos que tomarnos un poquitín de tiempo a veces los médicos en explicarles a los Ujú. pacientes porque no todos pueden. Hay medicamentos también que tenemos que considerar el clima nuestro. Así Hay medicamentos muy lábiles. Yo no soy endocrinóloga, pero manejo a muchos pacientes con hipotiroidismo, con diabetes. Entonces, por ejemplo, con el asunto del hipotiroidismo, de la causa que sea, central, Takayasu, perdón, dije mal, bueno, todas estas derivaciones de las disfunciones tiroideas, ¿ya? A veces hay que fraccionar la tableta, ¿ya? Pero no siempre es recomendable, ¿sí? En el sistema público hay solo 2 denominaciones de la levotiroxina. A veces no hay la de 50 y tenemos solamente la de 100 y hay que 100. fraccionar. No Pero es recomendable. pésimo, pésimo. No es recomendable. Porque estamos hablando de microgramos. No es recomendable, salvo que tengan un pastillero y aún así, un cortador de pastillas, Ajá. y aún así los endocrinólogos no les gusta. No. Por eso, la mayoría de las marcas comerciales, que no son tan caras realmente de levotiroxina, tienen dosis como medio específicas. Dosis 75, así es. 135, 132, porque con esta enfermedad da la particularidad de que los pacientes tienen que llegar a una dosis semanal. Y dosis exacta. Y son exactas. Entonces, Así ¿para qué? es. Para evitar el asunto del fraccionamiento. Ujú. Ese medicamento es muy lábil, no se debe de dejar así nomás ahí en la cocina con todo el calor. Correcto. Si es posible, hay que tenerlo en la nevera. Bueno, tampoco en el congelador, Bueno, pero sí a una en un buena lugar temperatura, fresquito, así porque es. es muy lábil, y por eso también ese medicamento no se puede tomar con todos los demás medicamentos. Yo he tenido incluso compañeros que son doctores que ignoraban eso completamente, ya saben quiénes son, ya si me ven, ya, y que se lo tomaban todos juntos, el de la diabetes, el de la presión, Mal. el de la tiroides, en una sola. No, el de la tiroides tiene que tomarse Primero en ayunas, esperar con un agua, tiempito. esperas media hora Así porque tiene es. que llegar hasta el píloro, y para que ya haga todo ese recorrido el estómago tiene que estar vacío. Tienes que tomarlo con agua, ni jugo, ni leche, ni café, Correcto, ni nada nada, que haga nada. producir acidez en el estómago. Te esperas media hora y después tomas lo que tú quieras. Entonces, todas esas cosas hay que explicar. Y es que es tanta información que tenemos que dar en la Sí. consulta. Por ejemplo, ya que nos brincamos hipertensión, nos fuimos a Nos fuimos a hipotiroidismo, otras estamos cosas. hablando de levotiroxina. Es que todo tiene que ver. que es un medicamento que tienes que tomártelo en ayunas y solito, no te lo puedes tomar ni con omeprazol ni con otro medicamento, porque Con es un nada. medicamento que es tan lábil, tan delicado, que cualquier cosa le va a afectar la absorción. Sí. Estamos hablando que son dosis de microgramos. Alimentos inclusive. Y eso en 24 horas el paciente ya no va a tener la dosis adecuada, y si tenemos ese mal hábito, vamos sumándole todos los días que lo estamos haciendo mal, va el paciente al control, porque inicialmente digamos que es un paciente que estamos captando con hipotiroidismo, estamos comenzando con 50 microgramos y tenemos que hacer el control cada 2 o 3 semanas, y vienen con un examen y el cual no me está reflejando lo que en realidad yo necesito. El paciente está tomando bien la medicación. ¿A qué hora se la tomó? Eso. Se la tomó en ayunas y esperó un tiempo prudencial para el desayuno. Desayunó café, porque el café es uno de las bebidas que pueden dañarme y me pueden hacer que la levotiroxina no se absorba de una forma correcta. Hay otros alimentos también. Entonces, la forma correcta de tomar el medicamento, no solo no fraccionarlo, no sacarlo del blister y guardarlo en otro aparatito, es tomar la medicación a la hora que nos corresponde. Así es. Y si el doctor nos dice en ayuno, si el doctor nos dice primero se toma este hipertensivo y el otro se lo toma a las 2 de la tarde, es porque así es. 7 de la mañana, 2 de la tarde, porque nosotros conocemos el tiempo de duración que le va a hacer ese efecto en el cuerpo y sabemos por qué es a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde.
Nosotros sabemos por qué motivo se lo damos a esa hora. No, doctor, es que porque mi trabajo no me deja, mi jefe ve por las cámaras que no puedo tomar agua. Ay, por Pues, favor. ay, Bueno, Tania, si hay jefes Tania, así. yo Bueno, si hay he jefes así. escuchado de No, todo no, de verdad. y entonces Es hay verdad, que es verdad. hablar con Pero el hay jefe. que... Mire, jefe, tengo esta enfermedad, mi médico me dijo esta indicación en la receta, enséñele. Lamentablemente hay muchas Si muchos tienen un casos. médico ocupacional en su trabajo, dele la receta al médico ocupacional, que haga un informe, que vaya Ujú. para su jefe, que usted tiene que almorzar y tomarse la medicación a tal hora, porque si no, el fracaso de la enfermedad va a ser de ustedes y quien va a sufrir la consecuencia es ustedes. Y aquí, lamentablemente, Tania, voy a tener que decir algo. Todos somos reemplazables en los trabajos Así donde es. estamos y se los digo viéndolo Así es. directamente a la cámara, porque si usted se enferma y usted ya no es útil para su trabajo, a usted le van a decir muchas gracias por todo, se va a su casa, contratan otra persona y usted le entregó su vida con una enfermedad crónica a un lugar donde simplemente le van a dar una palmadita en el hombro y le van a decir muchas gracias. Y es una tontería porque realmente pierden una persona que probablemente es muy útil, es muy eficiente en su trabajo y lo único que tenía era hipertensión Así es. y no le permitían tomarse su pastilla, no le permitían, que hay empresas que te pueden dar una comida distinta. Correcto. No le permitían tener su media hora, tenía que comer en la empresa y tenía que comer lo que le den cuando saben que no se puede. Así es. O sea, tantas cosas que se puede hacer para conservar a un buen trabajador. No existen muchas reglas, bueno, sí existen prácticas de higiene laboral, sino que se les hace creer a muchas personas que esas prácticas no existen. No sirven Y que no se... todo mal. O sea, ponte la camiseta y no es así. No es así. No es así. La realidad, salud es primero. Sí, La salud es primero. realidad es que la salud es primero y que somos, como dice Henry, reemplazables. Así es. Entonces tenemos que estar muy atentos a las enfermedades crónicas que tengamos. Digo tengamos porque yo no sé si tenga una. Hace mes y medio me diagnostiqué una migraña, que creo que se lo puse en Twitter Sí, X. sí. Horrible eso, horrible. Las personas que tengan migraña, los entiendo. Es un dolor Sí. horroroso, horrible, incapacitante al 100%. Así que cuiden su salud, cuiden su vida. Espero que los consejos que hemos estado conversando aquí les hayan sido útiles. Hemos conversado no a manera de crítica, sino que lo hemos visto desde el punto de vista de que nosotros lo vemos en la consulta. ¿Qué recibimos en la consulta y qué vemos que está mal? Entonces, si hemos conversado de las cosas que estamos haciendo mal como pacientes, cojámoslos como aprendizaje y corrijamos esas malas prácticas. Bien, Tania, te agradezco muchísimo por haberme acompañado de forma presencial. Créeme que ha sido una charla bastante amena, bastante bonita. He aprendido muchas cosas. Espero que no sea la última vez. No, y no va a ser la última vez porque tenemos muchísimos temas, sobre todo que hablar de cardiología, que es una especialidad muy extensa. Tenemos algunos temas todavía pendientes, así que lo vamos a conversar en su momento. Bien, eso es todo por ahora. Les agradezco mucho. Gracias por habernos visto en este programa. Bien, hasta la próxima.